Bueno, buenas tardes chicos. Esta es la segunda y última clase que va a ser de forma síncrona. Eh, Espero que todos hayan podido ver las correcciones que hice en los archivos presentados, por lo menos en los conjuntos de datos presentados, para que puedan, los que tengan que actualizarlo, puedan actualizarlo. Los que estén bien, bueno, empiecen a hacer la parte de limpieza de datos o lo que vamos a ver hoy, que es el proceso de análisis de datos o el entendimiento de obtener la información para ser más correcto. Cualquier sugerencia, cualquier duda, me pueden mandar un mensaje. Voy a tratar de responder lo más rápido posible, pero bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Bien, ¿cuál es el tema de esta clase? El tema de hoy va a ser análisis exploratorio de datos, o también conocido como EDA, abreviado en los nombres de la sigla en inglés, que es Exploratory Data Analysis. Bueno, digamos que una vez hecho el proceso de limpieza de datos o depuración de lo mismo, ahora toca entender o ver cuál es el comportamiento de ese conjunto de datos, cómo se relacionan una variable con otra, pueden o no tener relación. Bueno, en base a determinar ese tipo de relación, en base a ver, hacer algún tipo de resumen estadístico, nosotros vamos a poder hacer inferencias, encontrar patrones que nos digan, por lo menos, qué información se ve o se observa después de recolectar una gran cantidad de datos. Mu- Hay algunas situaciones, pero eso va a depender mucho de cómo se estructuró los datos. Tal vez el análisis no tenga sentido y acá podemos decir que no hay una información significativa. Usualmente no sucede, los datos ahora están bien estructurados, están bien organizados, entonces siempre podemos llegar a encontrar un comportamiento o un patrón que nos permitan a nosotros optimizar, como siempre digo, nuestros servicios o mejorar nuestra eficiencia, como así también disminuir riesgo y otras cuestiones. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver básicamente qué es, o hablar un poquito qué es el análisis exploratorio de datos y cuáles son esas etapas, o qué etapas tienen, digamos. Ya verán que cuando hablamos de la etapa va a ser muy parecido a la de Data Wrangling. La diferencia va a radicar en que acá vamos a tratar de descubrir información. En la etapa anterior estábamos depurando los datos, o por lo menos estábamos limpiando o haciendo algún tipo de limpieza sobre los datos. Bueno, para el que esté interesado, chicos, acá le dejo la definición de lo que es un análisis exploratorio de datos. El creador, obviamente un estadístico, John W. Topkey, es el que definió, o primero el que hizo una primera apreciación de lo que es el análisis exploratorio de datos. Nosotros en esta clase lo vamos a explicar, ya hice un pequeño resumen, pero básicamente es a través de imágenes, a través de resumen estadístico, ver la información que nos pueden brindar esos datos. Es un enfoque para analizar conjunto de datos de manera visual y descriptiva, más o menos lo que dije recién, tratando de resumir sus principales características. Bien, acá vamos a usar técnicas gráficas y estadística descriptiva para, bueno, para examinar y comprender los datos. Algo que vengo hablando desde que iniciamos ya este curso. No voy a ser redundante, así que bueno, lo único sí.
que este proceso, digamos, es fundamental para comprender, o por lo menos tratar de entender, los datos que tenemos o la información que nos brindan esos datos. ¿Qué podemos responder? Yo en la primera etapa del desafío, que aclaro acá, si yo bien dije, hagan 3 o 4 preguntas, una, 4 preguntas para hacer un buen análisis, digamos, queda corto. Si han elegido un dataset, ustedes tendrían que ser capaces de ver, sacar más de 4 preguntas o 4 preguntas que me ayuden a responder cierto comportamiento en base a la información que tiene un conjunto de datos. Así que sugiero a los que han hecho 3, hay algunos que han hecho 2 nada más, por lo menos sugiero a los que han hecho pocas preguntas que traten de ver un poquito más y pensar algunas otras. Pero, ¿a qué voy con esto? Estas preguntas que yo les hice que ustedes armen en la primera entrega es para servir como guía y para enfocarnos en ciertos pasos o por lo menos por dónde empezar con nuestro análisis de datos. ¿Qué estudiar? Con 3 preguntas quedamos muy cortos, chicos. Así que traten de hacer más, por favor. Bien, si bien nosotros las preguntas que crearon en cada uno de sus datasets estaba orientado a la información que podíamos obtener, el EDA o el análisis exploratorio siempre trata de responder a ciertas preguntas como la que yo muestro acá. ¿Existe algún sesgo en los datos recogidos? ¿Hay error en la codificación de los datos? ¿Cómo se sintetiza y presenta la información contenida en un conjunto de datos? Bueno, estas son ciertas preguntas básicas a la hora de, básico, preguntas guía, a la hora de empezar a hacer un análisis. Como dije, en nuestro conjunto de datos, las preguntas fueron más puntualmente a la información que podíamos o que podemos obtener de esos datos. Acá son preguntas más generales a la hora de, por lo menos las que yo estoy planteando acá, son preguntas más generales de, bueno, a la hora de plantear o empezar a hacer un análisis de datos. Para eso vamos a ver un poquito la etapa. Les presento la etapa del EDA, preparación de los datos, análisis gráfico y estadístico, análisis de correlación entre variables, evaluación de la distribución y simetría, buscar valores atípicos, impacto de los datos ausentes. Como podrán ver, en esta etapa hay algunas cuestiones que se desglosaron en otras etapas y estoy hablando del data wrangling. Preparación de los datos, impacto de datos ausentes. Son 2 etapas que nosotros la trabajamos anteriormente. No sé si está bueno, digamos así entre comillas, eh, antes de hacer análisis gráfico, análisis y correlación de variables, eh, digamos, no sé si está bueno que nosotros primero hagamos esas cosas antes de ver los datos ausentes. Pero acá hago aclaración, en una primera vista, que es lo que hicimos nosotros con la primera presentación, es ver cómo estaban estructurados nuestros datos, si tenía muchos datos vacíos, faltantes, si no tenía datos faltantes. Antes de poder llegar a procesar esos datos, nosotros tenemos que ver, a ver qué información me brinda, qué sí tenemos, y para eso hacemos algunos gráficos básicos, simples, que me permitan entender ciertas cuestiones de los datos. No sé si tanto empezar a hacer un análisis de correlación entre variables o evaluación de las distribuciones. Eso lo podemos dejar más adelante. ¿Por qué? Porque el análisis gráfico y estadístico me va a servir a mí para entender o tratar de ver si hay algún tipo de relación o algún tipo no sé, posibles errores que puedan presentar
el conjunto de datos. Bien, como pueden ver, entre la etapa uno, la 2 y la 6, nosotros ya jugamos anteriormente con todo lo que es el proceso de data wrangling. Entonces ya estamos haciendo, a medida que vamos haciendo un tipo de depuración, también estamos haciendo análisis porque tenemos que hacer inferencia o por lo menos decir, a ver, yo por qué eliminaría estos datos, por qué pondría un valor o haría una imputación sobre datos faltantes. No necesariamente tienen que seguir estas etapas. Es una sugerencia que siempre se hace o que habitualmente se hace, digamos. Pero hay un proceso, por eso hay un proceso anterior en el cual nosotros estamos trabajando, ya haciendo un pseudo o una primera instancia del análisis de datos. Ustedes el primer desafío que hicieron, solamente me tenían que presentar o el dataset que eligieron y las preguntas principales que iban a resolver en base a ese conjunto de datos. Hay muchos que se han adelantado, han hecho un poco de análisis, le falta, tienen que completarlo, no es simplemente responder las preguntas que plantearon, ya lo vamos a ver en las últimas clases que quedan, así que está bien, van avanzado, pero faltan unos pequeños detalles que tienen que arreglar o mejorar en algunas cuestiones. Pero ya está bueno que tengan un poco de la tarea avanzada. Bien, vamos a recorrer cada uno de estos pasos, a hablar un poquito, no mucho porque algunos pasos ya dedicamos bastante tiempo en clase, así que no nos detendremos en algunas cuestiones y después retomaremos con nuestro, o por lo menos con el dataset, el conjunto de datos que les presenté en la clase pasada, que es la desigualdad educativa en el mundo. Bien. Bueno, preparación de los datos, no hay mucho más que hablar. Ya conocen más o menos los lenguajes de programación o algunas herramientas que nosotros no estamos trabajando eh, como las herramientas de Microsoft Office para resolver o por lo menos para tratar de analizar datos. Y la parte de aplicar la etapa de data wrangling, que es filtrar, ordenar dataset, agregar nuevos datos, eliminar datos, guardar, etcétera, etcétera. Ya lo vimos en el ejemplo que les voy a mostrar ahora. Veremos otras cuestiones más interesantes tal vez. Bueno, pero esto ya más o menos ya saben que la preparación de datos básicamente es ver de qué fuente, agregar datos, si es que necesitamos eliminar los que no correspondan, filtrar, ordenar y bueno. Lo nuevo que se aplica acá es el análisis gráfico y estadístico. ¿Por qué nuevo? Si bien ustedes hicieron algunos ejemplos gráficos, algunos ejecutaron código eh, de código de barra, código o gráfico de barra, gráfico de línea, la mayoría no me hizo ninguna observación de por qué y qué resultado me mostraban. Básicamente me quedaba a mí tratar de interpretar ese gráfico y como digo chicos, ese no es mi tarea es leer qué interpretan ustedes. En esta primera parte del análisis, por lo menos de datos, los gráficos y los resúmenes estadísticos no van a servir en principio para ver si podemos detectar algún tipo de anomalía, algún tipo de error, o para o para que nos llame la atención en algunos comportamientos interesantes de los datos. No, para eso podemos, usualmente nosotros podemos
a través de la estadística o a través de un gráfico, podemos ver de forma más resumida o sencilla ciertos comportamientos. Ya les voy a ir mostrando unos ejemplos o algunas cuestiones. Este es el primer paso, por lo menos con la estadística resumida, el primer paso para ir comprendiendo de a poquito cómo, qué información van teniendo los datos, qué relaciones tienen, si, si es que existe alguna, por decirlo. Bueno, acá básicamente quiero recordarles que existen variables numéricas y después tenemos variables categóricas. Las numéricas nosotros vamos a poder hacer representaciones tal vez lineales porque seguramente usualmente tienen algún comportamiento en base a algunas cuestiones como por ejemplo las temporales. Después las categóricas siempre son ordenar en grupo y hacer una contabilización de esos grupos. Análisis de correlación y dependencia entre variables. A ver, esto es muy importante. Sugiero que lo lean atentamente ustedes en casa. Yo voy a tratar de explicarlo muy resumidamente, pero eh, para explicar una idea general sobre a qué se refiere con correlación y dependencia entre variables. Lo que me importa de este texto, o por lo menos de esta diapositiva, así como importante, y es que, digamos, a ver, la correlación proporciona información sobre la relación entre variables. No implica causalidad, es decir, una alta correlación no necesariamente significa que un cambio en esa variable cause el cambio en otra. Esto es importante, chicos, porque si yo digo con las técnicas para estudiar estas correlaciones, no significa que al modificarse o al cambiarse una variable, otra variable que tenga una correlación fuerte con esta, vaya a modificarse. No, no implica causalidad. Acá va más desde el punto, por decirlo, matemático y estadístico, de que tienen una cierta una influencia, pero no necesariamente siempre que pase un cambio en la otra variable va a cambiar. Lo vamos a ver también representado gráficamente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por lo menos cuando hablamos de analizar los datos, si podemos llegar a encontrar que dos variables, una A y una B, tienen una relación lineal, para los que nos recuerdan un poco de matemática, es una recta que ya sea con pendiente positiva o negativa. Si llegamos a encontrar una relación de ese estilo, es mucho más fácil, por ejemplo, tratar de predecir el comportamiento en una determinada situación en base a esas dos variables. Porque ya sabemos que a medida que una crezca, la otra también puede crecer o decrecer dependiendo del tipo de pendiente. Es mucho más fácil estudiar situaciones de ese tipo. No tanto cuando no hay una correlación lineal, ya sea de otro tipo, exponencial, cuadrática, ya es un poco más complicado, hay otros factores. Acá siempre hay un factor de 1 a 1 entre esas dos variables. Pero bueno, y acá otra cosa importante, digamos, si tenemos una relación fuerte entre dos variables, también podemos decir, o en análisis futuro, tal vez no considerar una variable con respecto a otra. Lo vamos a hablar un poquito en los ejemplos que tengo ahí, pero básicamente si tengo dos variables que son fuertemente correlacionadas, tal vez puedas descartar una y estudiar solamente con la otra.
Bueno, esto es medio complicado, algunas cuestiones. Acá está la fórmula matemática de una correlación. Eh, Esto ya está con una fórmula en Python, que yo ya creo que se la mostré cuando hicimos el cálculo del mapa de calor. Bueno, acá también está la covarianza. Nosotros vamos a trabajar más bien con esta parte de la correlación, más que la covarianza en sí. Pero acá dice, la correlación es la covarianza, pero dividida por el desvío estándar de de dos variables. Bueno, ahí está la fórmula matemática de la variable, en este caso x e y, cada una de las observaciones menos su promedio dividido n. A ver, expliquemos un poquito qué son a qué nos llamamos con correlación. Acá gráficamente tengo unas representaciones lineales donde, primero, la correlación siempre está evaluada entre -1 y 1 porque trata de estudiar, como dije, una correlación lineal entre dos variables. ¿Está bien? Acá tengo en este gráfico, tengo puntos que son mis observaciones o son las relaciones entre estas dos variables. Supongamos, para darle un poco más de idea a esto, que estamos viendo, a ver, por un lado, las propinas que dejan los clientes cada vez que paga una cuenta de una mesa. Ya lo vimos más o menos. Sabemos que ahí hay una relación, ¿no es cierto? Bueno, por un lado tengo acá, no sé, el total de la mesa y por otro lado tengo el total de la propina. Nosotros con ese dataset nos dio más o menos esta gráfica, algo por acá. Más o menos sería como esto. Bien, a ver, cuando nosotros tenemos una relación de 1 a 1, significa, o cuando tenemos una correlación de 1, significa que cada uno de los puntos de la variable x, digamos, se corresponden con la variable y. ¿Me explico? Entonces, esta regla, como pueden ver, muchos de estos puntos van a pasar por la intersección de esta línea o me van a formar una recta. Acá hay una correlación positiva fuerte, porque cada uno de estos puntos de esta relación, vamos a hablar un poquito en el gráfico con los ejemplos que veamos a continuación para que se entienda mejor la idea. Pero hasta ahora lo que yo estoy diciendo que, bueno, si mientras más puntos tenga sobre la recta esta, sobre esta línea, estoy diciendo que va a ser una correlación fuerte. ¿Qué quiere decir? Que puedo sacar una u otra variable de mi estudio. Con tal no me va a afectar para nada el análisis de los datos. Bien, disculpen, ahora sí. Después ya tenemos una correlación, eh, por lo menos una correlación positiva, pero ya no es una correlación fuerte así como tal, como está en este gráfico. Hay una cierta correlación, vemos una cierta causalidad, por lo menos una relación lineal, pero no es tan fuerte. Acá yo no diría de sacar las dos variables. Va a depender un poco de en porcentaje, qué tanto, eh, si estamos hablando de un 70, un 80%, podríamos no tenerla en cuenta. Si hablamos de un 20 o 40%, o tendríamos que tener nuestras dos variables bajo estudio de nuestro análisis de datos. Espero que me explique. Ahora bien, si la vamos del otro caso.
Ahora, si mi correlación entre variables es negativa, negativa va entre -1 y 0, donde nosotros tenemos -1 como una correlación negativa o una correlación mm, strong. Bueno, acá la ponen como una fuerte correlación negativa. Yo diría acá, cuando es negativa, chico, pues, lo que diferencia acá es es la pendiente de la variable. ¿Qué tiende a decir esto? A ver, mientras una sube, la otra, los valores, como se ve acá, tienden a bajar. En este caso particular, también no tendría eh, que, acá no podría descartar esa variable de mi estudio, sino tengo que considerar que esa variable afecta de cierto modo, no necesariamente, pero afecta a otra, la variable, supongamos a la variable y, o la variable y afecta a la variable x de forma negativa, entre comillas. Siempre va a depender de la naturaleza de los datos. A mí tal vez me convenga que a medida que suba ahí baje x, por decir algo. No sé, subimos, por decir algo. Sube la cantidad de combustible, pero baja el precio. Por decir algo ahí tal vez me convenga, o tal vez no me convenga. Pero bueno, hay una correlación, acá hay un opuesto, digamos, porque cambia la pendiente. Si pueden ver, en la correlación positiva, ambas variables tienden, por lo menos, a la misma, a una dirección similar. Acá no, acá van en direcciones opuestas. Bien, y el otro extremo es cuando hablamos cuando la correlación o el valor de la correlación es cero. Acá lo que podemos decir que no existe alguna correlación. Relación puede existir, pero puede ser una exponencial, puede ser cuadrática, algún otro tipo. Por lo menos, si nosotros estamos modelando algún algoritmo que trate de predecir, y estamos tratando de ver si se ajusta a un modelo del tipo de regresión lineal, si una correlación me da cero, no sería mi mejor modelo, porque no podemos decir que acá está, en este gráfico que ustedes ven acá, disculpen, estoy moviendo el mouse, en este gráfico donde dice no correlación o sin correlación, están los puntos muy dispersos. Acá yo puedo trazar una línea, pero no me va a capturar el total de los datos. Entonces, este conjunto de datos que se llama, o por lo menos donde la correlación es cero, no podemos decir que no existe una relación entre esas variables, eh, la, sino que la correlación no existe. O sea, una relación lineal entre esas dos variables no podemos encontrar. Bien, para repartir, por si la duda, no se ve mi cursor, ahora que me acuerdo, déjeme que vea una cosita acá. Está, puntero láser. Bien, como decía, una correlación fuerte, positiva, es cuando los puntos de las variables A y B están dentro de una recta. Pueden haber algunos pequeños que están por fuera, pero acá hay una fuerte correlación positiva. Después tenemos una correlación positiva que es que está alrededor entre el 0,5 y 1, sin tocar el 1. Como podemos ver, hay una tendencia lineal, pero con
con los puntos dispersos. Después, la correlación negativa, vemos que en este caso es fuertemente negativa cuando la dirección de la pendiente cambia de forma negativa. Esto sería una correlación de -1, pero a medida que, que una variable sube, la otra decrece. En realidad acá podríamos decir a medida que una sube, la otra decrece, hay relaciones opuestas. Lo mismo pasa, puede haber una correlación negativa, moderada, tal vez, no fuertemente. Y después está cuando la correlación es cero. No hay una relación, por lo menos lineal, de las dos variables. Bien, espero que haya quedado un poco claro esta idea. Acá vemos también las relaciones valorizadas en números, -0,9, -50, 0,0, 50, 0,90, 1. Los gráficos que venimos hablando hace rato. ¿De qué le va a servir, chicos, a ustedes en su análisis? De determinar si hay de determinar si pueden o no descartar una variable en análisis futuro. No se los recomiendo acá, porque están aprendiendo. En este caso, si es 0,5, yo no descartaría, no la sacaría de mi análisis a la variable, la mantendría. Aunque sé que no, no va a afectar tanto al modelo, pero la manejo. Bueno, acá también, si son negativas, tampoco tocaría mis dos variables. Sé que modificar una me va a posiblemente me va a modificar la otra variable o me va a sufrir algún tipo de impacto. Recuerde, esto no es causalidad. Y después, bueno, acá no aparece la anterior que vimos, que es sin, eh, sin correlación cuando todos los puntos están distribuidos a lo largo del eje del plano y no podemos encontrar una línea que los contenga todos. Bien, la otra etapa, evaluación de la distribución y y la simetría. A ver, esto, chicos, nos ayuda a nosotros. Bueno, acá hay dos aspectos, de lo cual nosotros vamos a hablar de la asimetría y de la curtosis. Me voy a centrar más bien en la asimetría, que es lo más importante. A ver, acá en el gráfico yo tengo, por lo menos en el gráfico A, tengo lo que se llama una distribución normal, donde la mayoría de mis datos están acá en la mediana, que es Q2. Y yo sé que los puntos, o por lo menos según esta distribución, eh, l- la distancia entre la mediana y cada uno de sus puntos están como mucho a un desvío estándar. Si ustedes calculan el desvío estándar, van a tener la distancia entre la mediana y los puntos. ¿Pero qué quiere decir eso? Básicamente que la mayoría de los puntos de la observación concentrada están en el centro. Todos los demás son valores extremos que pueden no influir en mi análisis. Acá tengo la representación más fiel de un comportamiento. Usualmente las edades, los pesos, por decir algo, tienen este comportamiento normal en una muestra de en la muestra de una población, ya sea de, no sé, una escuela o cualquier cuestión que a ustedes se le ocurra. Yo sé que la mayoría de mis valores, o por lo menos va a tender acá a la mediana. Ahora, después tenemos las asimetrías, como ustedes pueden ver.
En este caso, la B es una simetría positiva, porque la cola, si ustedes se fijan acá el gráfico, la parte alta está a la izquierda y la cola va hacia la derecha, se extiende a lo largo. Acá va a haber valores atípicos, seguramente, de alguna forma. Y la mayoría de mis datos están concentrados entre Q1 y Q2, entre el porcentil 25 y la mediana. Acá es donde se concentran la mayoría de mis conjuntos. Pero después tengo otros valores que están cerca del 75%, que es Q3 y el máximo. Lo mismo aplica para una simetría negativa, donde, como pueden ver, la curva se asienta hacia el lado de la izquierda y la cola va hacia la derecha. Acá la mayoría de mis datos están entre Q2 y Q3 en diferencia que en la B que iban de Q1 a Q2. Bien, a ver, ¿para qué me sirve saber esto? Es una forma de saber qué tan disperso o qué tan dispersos están los datos. Si los datos no están dispersos, chicos, es más fácil hacer algún tipo de, identificar algún tipo de patrón o identificar algún tipo de, no, sí, patrón y algún tipo de observación concreta. Ahora, si mis datos están dispersos de este estilo, hay que hacer un poco de estudio de por qué hay una dispersión. Si ustedes se acuerdan, la parte del Titanic, yo creo que tenía, no me acuerdo muy bien, pero yo creía que tenía algo así como esta gráfica, donde la mayoría de viajeros era gente joven. Y después por acá estaban las personas mayores de edad. Bueno, si lo trasladamos a un análisis de crucero, va a depender mucho del enfoque, pero nosotros tenemos gente joven o la mayoría de las personas que quiere viajar son gente joven. Depende un poco del contexto. Pero acá, ¿qué es lo que puedo decir yo? Que bueno, yo como empresa me va a gustar que tenga gente joven porque puede llegar a gastar más, pueden usar más servicios, no sé, me va a gustar. Tal vez tienda a aumentar este número o a disminuir esta cantidad, a hacer una tendencia normal, pero con gente de un rango entre 18 y 30 o 18 y 40, pongan. Y espero que sea claro esta idea, pero básicamente acá por lo menos ya no puedo decir que la distancia, por lo menos en este tipo de gráfico como el B y el C, no puedo decir que la distancia sea de un desvío estándar. Acá ya varía un poquito el tema ese. Bien, bueno, ya hablamos un poco, cuando presenta esta forma, decimos que es una distribución simétrica porque tenemos la misma cantidad de datos a la izquierda como a la derecha, como a la izquierda como a la derecha. Y las otras dos que están acá son asimétricas. La kurtosis, chicos, para que sea un poquito, para que no entremos tanto en detalle, básicamente me mide a mí, para que lo veamos con un gráfico, me dice qué tan aplanada o qué tan puntiaguda es esta curva, básicamente. Mide el grado de concentración o dispersión
de la distribución de frecuencia, indicando qué tan empinada, así, o qué tan suave es la curva. Proporciona información clave sobre la forma y variabilidad de los datos. Nosotros no nos, por lo menos yo, en este curso no me centré mucho en la parte estadística o propiamente de las cuestiones propias eh, de algunos conceptos estadísticos. Solamente muestro generalidades, pero este es un estudio, por lo menos la curtosis, es un estudio que sin un gráfico pueden determinar si una curva o los datos están dispersos o eh, están concentrados a través de unos números calculando la cortosis. Nosotros lo vemos visualmente a través de un histograma. Una cortosis positiva indica una mayor concentración de los datos en torno a la media. Sería algo como lo que nosotros vemos acá. A ver si lo tengo. Permítame un ratito. No. Sería algo como esto que ven acá. Esto sería una cortosis positiva. Y una cortosis negativa sugiere una distribución más dispersa con colas más largas y una curva más suavizada. Visualmente esto sería algo así. Lo vamos a hacer acá en la pantalla. Denme que ocupo un lápiz. Acá está. Lo vamos a hacer así. Si esta es mi gráfica, perdón por la línea, una kurtosis negativa sería algo así como esto. Los datos más dispersos, la curva más aplanada. Nosotros eso lo vemos a través del histograma, pero también lo podemos calcular, digamos. Bien, vamos a seguir. Ya estamos en la etapa número 5, o sea, ya nos falta una etapa que es faltan los valores ausentes. A ver, acá el manejo de valores atípicos, el manejo de valores extremos, es importante. Es importante porque muchas veces esos valores extremos pueden influir en nuestras observaciones o en nuestros patrones de mala manera o de buena manera. Entre comillas digo buena manera porque me están dando, bueno, excelentes condiciones para un tipo de dato, pero eso están siendo sesgados por estos valores extremos. Supongamos, decimos que, no sé, supongamos que estamos analizando las ganancias en un año de casas vendidas y tenemos buena ganancia. Pero en realidad esa ganancia o esas buenas ganancias vienen porque se vendieron dos o por lo menos varias casas de alto precio eh, que difieren de la mediana, que son casas valoradas en un precio mucho menor. A ver, si yo no hubiese ganado o si yo no hubiese vendido esas casas con un precio muy alto, seguro que mis ganancias hubieran sido menores. Entonces, bueno, hay que considerar esos valores. O por ejemplo, un ejemplo que di en diapositivas anteriores, cuando yo haga un estudio de salarios, seguramente no voy a contemplar los salarios de la cúpula o la cúpula de los CEO, por decir algo, o de los que toman decisiones. ¿Por qué? Porque su salario en relación a los de empleados me marcarían a mí un desfasaje en el estudio. Entonces son datos que yo no tengo que considerar. Ahora, no necesariamente a los outliers los tengo que eliminar. Muchas veces sí o sí tengo que contemplarlo. Hay varias estrategias para manejar estos tipos de datos. Vamos a ver alguno ahora con el ejemplo que estamos haciendo.
Acá digo, no debemos eliminarlos a los outliers por solo el hecho de serlo, a menos que estemos seguros que no nos hace falta, como el ejemplo que les dije hace rato de si estamos haciendo un análisis de sueldo de una empresa o organización, no voy a poner a los cargos altos porque sé que el análisis no tendría sentido con esos datos en cuestión. Bueno, después la última etapa, bueno, antes de seguir, buscar valor atípico es la identificación. Hay cierto método estadístico para descubrir esto atípico. Uno es desarrollar el rango intercuartílico, que ya habíamos dicho hace en algún tiempo, si no lo repito. El rango intercuartílico básicamente es la diferencia entre Q3 y Q1. Ese es digamos, el rango de datos. Si están por fuera de esos datos, o si están por fuera de esos rangos, van a estar dentro de los bigotes, que los bigotes es el rango intercuartílico más 1.5 menos 1.5. Si mis datos están por fuera de esa diferencia que yo estoy haciendo acá, para que sea un poquito más claro, por si la duda, yo acá dije que tenía Q1, acá tengo Q3, disculpen, Q3. Bueno, vamos a hacer acá mi rango intercuartílico va a ser igual a Q3 menos Q1. Este valor que está acá, este bigote que se le llama, se dice que es el rango intercuartílico. La sigla IQR, bueno, es porque están en inglés, va a ser más 1.5. Es un umbral que se le da. Y en este caso, para este caso, el RIQ menos 1.5. Bien, este valor que está acá es esto. Ahora bien, si yo tengo un valor superior o inferior a estos extremos, son valores outliers. Esto es, aritméticamente o matemáticamente lo podemos encontrar así. O si no, aprovechamos lo que se llama el uso de un boxplot o caja con bigote, donde me marca Q1, Q3, y en este caso también me va a marcar el valor Q2, que es la mediana, la, mi- la mitad de mi dato. De esta forma, con el boxplot lo veo mucho mejor, mucho más sencillo. Tal vez no sé, no, así a primera vista no sepa qué valores tengo acá. Lo puedo calcular con esto. Uy, disculpen. Lo puedo calcular con esto. Después, posteriormente, pero sé rápidamente que tengo valores extremos. Como dije, les pueden afectar a la estadística descriptiva o influir en la precisión de los modelos predictivos. Bien, habiendo explicado una vez más esto, seguimos a lo que sigue. Vamos acá. Bueno, la estrategia la vamos a hablar ahora en continuación, no voy a entrar en mucho detalle en esto. Y buscar valores faltantes. Lo tengo como una etapa 5. ¿Qué tengo en la etapa 6? Ah, no. Esperen que... Ah, acá ya lo voy a corregir. Etapa 6. A ver, buscar valores faltantes. eh, no sé qué decir que no haya dicho, pero básicamente
si yo tengo un dataset donde tengo más del 50% de valores nulos, yo creo que es impráctico hacer el análisis porque estoy sujeto a los valores que tengo y si son, no sé, por decir así, de 1000 observaciones, yo solamente tengo completa 300 o 200 o 100, estoy limitando, estoy sesgando mucho mi información. Es- Estoy haciendo, podría llegar a hacer suposiciones graves y equivocadas. Va a costar encontrar patrones y efectos significativos. Acá hay que tener mucho cuidado, por lo menos, cuando nosotros decidimos aplicar algún tipo de estrategia para tratar de arreglar los valores faltantes. Algo que ya les comenté en la clase pasada, lo vamos a repasar hoy, no se preocupen, pero eh, en este caso los valores faltantes me pueden limitar mucho. Ahora bien, si solamente son un cierto porcentaje mínimo de valores faltantes, tal vez pueda eliminarlo, no me va a afectar o pueda encontrar alguna opción, alguna estrategia para hacer imputaciones y empezar a tapar esos huecos. Siempre con al, siempre que hagamos algo, chico, tenemos que saber por qué lo estamos haciendo. Eso también es algo que les comenté a todos o a la mayoría por lo menos. Cuando vayan a implementar alguna acción, expliquen por qué lo están haciendo, fundamenten su respuesta, no vayan a eliminar datos por simplemente eliminarlo, eso no es correcto. Yo voy a eliminar datos por X razón. Bien, bueno, acá dice eliminar muestras o variables que tienen datos faltantes es riesgoso, mayor a un 50%. Imputar los valores perdidos, es decir, sustituirlo por estimaciones, interpolación, media, mediana, porcentiles, tiene tiene también un riesgo, pero algunas veces es mucho mejor hacer eso que tratar de eliminar los datos. Bien, vamos a ver todo esto bueno, acá le dejo el resumen de la diapositiva. Vamos a ver todo esto con el dataset que le comenté. Vamos a volver a conectar acá. Estuve jugando un rato. Actualicé algunas cositas de este dataset. Por si la duda, déjenme hacer. Creo que está muy alto esto, así que vamos a... Sí, ahí está. Bien. Este EDA que estoy haciendo, chicos, lo pueden tomar, este notebook que está acá, lo pueden tomar como una guía a la hora de hacer análisis. No está hecho el análisis del todo acá. Hay algunas cosas que yo no comenté y que las voy a poner cuando hagamos el dashboard o tablero de control. Hay algunas generalidades nada más, pero bueno, a ver. Bueno, acá ya está en la librería, un poquito. Me gustaría que todos tengan, la mayoría lo hizo bien acá, pero me gustaría que tengan acá la descripción de los datos, el contexto, el contenido. Si bien esto yo, a ver, chicos, hay otra cosa que me acordé, que no se los dije anteriormente. Si bien este contexto y este contenido de los datos lo copié literalmente de la página donde bajé el, el dataset, porque está completo, se entiende. mm, Ahí ustedes mucho me pusieron dos líneas diciendo cuál era el objetivo del dataset, por decir así, no sé, tratar de predecir X cosa, pero no me explicaron de qué se trata el dataset y mucho menos me definieron las variables como está acá. Tengan en cuenta, por favor, actualicen esas cuestiones, porque es bueno saber cuál es el contexto, de dónde lo sacaron, por qué lo publicaron, qué tiene el contenido.
No me digan que es dato cargado para estudiar problemas del corazón y nada más, no me sirve. Denle un poquito más de importancia a la hora de presentar una o hacer una presentación. Bien, bueno, acá leemos, como ya les con, por si alguno todavía no vio la clase o no se acuerda, este conjunto de datos estudia la desigualdad educativa en el mundo directamente desde el 2010 hasta el 2021. Y tiene algunos variables como un HDI rank, que acá yo lo único que dice es calificación de índice de desarrollo humano para el 2021. Es un valor que se calcula todos los años y le da una puntuación al país. Si la puntuación es alta, digamos que el país no está muy bien rankeado. Mientras más baja la puntuación, mucho mejor. Human Development Group o Grupo de Desarrollo Humano, digamos que es la forma categórica de llamar HDI rank en alto, bajo, mediano. Mientras más alto es peor. Ya lo vamos a ver ahora cuando lo veamos. Y después PNDU, UNDP es regiones de desarrollo, es el continente, si es que está si el país está dentro de un determinado continente, es una sigla de esos continentes. Acá están los PNDU, África, América. Bueno, esto ya lo vimos en la clase pasada, solamente es a título informativo. Como pueden ver, acá yo tengo 195 entradas, de las cuales muchas tienen valores nulos. 137, 150. Voy a ir un poco rápido con la preparación de los datos. Bien, lo primero que hice preparando los datos, lo único que fue acomodar cambiar el nombre a las columnas nada más para que sea sencillo. Esto ya lo saben. Determinamos si hay filas duplicadas, no hay filas duplicadas, acá entonces sigo mi trabajo como corresponde. Vemos los nulos. Esto se lo estoy repitiendo nada más, chico, a título de recordar lo que vimos clase pasada. Bien, empecemos por el HDI rank, que solamente tiene cuatro valores, o el GDH, que solamente tienen cuatro valores nulos. ¿Cómo empiezo? Viendo o identificando cuáles son estos cuatro valores nulos. Acá empiezo a comentar las estrategias. Como le dije la clase anterior, no tengo información significativa en esas cuatro observaciones. Son cuatro países que a mí no me aportan información significativa. Decido eliminarlo. Yo no puedo hacer suposiciones con dos valores, así que decido no tenerlos en cuenta en mi análisis. Ahí son cuatro observaciones, las cuales vamos a eliminar. Bien, eh, ahí está. La dropeamos con, con Drobnan y subset, eligiendo este subset, chico, por si la duda, creo que no se los comenté, pero me va a permitir elegir las columnas o las observaciones en base a la columna. O sea, me va a permitir eliminar la fila en base a la columna. Ahora, identifiquemos, bueno, como pueden ver acá, yo estudié GDH, pero también vemos que UNDP, bueno, en este caso, vamos a ver acá una cosita. HDI rank, quiero decir, no UNP, HDI rank también tiene valores nulos, son los mismos 4 GDH. Obviamente, yo no puedo darle un valor a GDH si no conozco el HDI rank, entonces directamente ya son dos variables que no voy a, por lo menos, ya son las mismas cuatro filas, así que ya elimino dos variables, o por lo menos dos variables con valores nulos, en un solo movimiento.
que sería este del Dropland según GDH. Pude haber puesto acá en vez de GDH, pude haber puesto HDRank rank tranquilamente. No, puedo haber puesto esto. Igual estaría eliminando las mismas filas. Es lo mismo. Bien, corremos de vuelta para acá para ver un poquito. Seguimos teniendo valores nulos, obviamente. Pero en UNDP, que es donde si yo me fijo acá, UNDP es 44. Muchos datos, mucha información para querer eliminarla. Acá solamente hago un reemplazo de valor y le puse sin región. Bueno, esto ya lo conocemos. Hago un pequeño gráfico acá, no para encontrar algún error, sino para ver, bueno, en porcentaje qué tan importante es los países, qué tanto valor agregan los países que no tienen una región asignada. Y son bastante, es la segunda, así que hay muchos países que por lo menos de alguna forma no identificaron a qué región pertenece. En los conjuntos de datos no le pusieron información, pero bueno, no lo vamos a eliminar porque es gran parte de nuestra observación. Analizamos los valores nulos restantes. Bueno, acá voy a hacer un pequeño, por así decirlo, me voy a tomar un pequeño tiempo. En la clase pasada mostré un par de estrategias. Acá voy a mostrar exactamente qué estrategia elegí para eh, tratar o manejar estos valores nulos. Bien, como pueden ver, tengo muchos valores nulos. Si venimos acá un ratito, 58, 45, 38 son bastantes, 19, 27 para el año 2026. Bien, ¿qué es lo que hice acá? Si ustedes se acuerdan. Yo, por lo menos yo, lo que planteé, yo no puedo evaluar información con dos valores, dije hace rato, por eso lo eliminé. Pero después tengo otros que tienen solamente tres valores nulos y después acá hay información de los datos. Entonces, ¿qué dije como estrategia? No sé si es la correcta, lo voy a saber más adelante a medida que vaya estudiando, pero como estrategia planteé que solo me voy a quedar, o por lo menos voy a eliminar aquellas observaciones o filas que tengan menos del 70% de sus datos. O sea, si hay una fila que tiene el 70 o más de su dato, no la elimino. Si tiene menos del 70%, ¿qué datos, chicos? Estos datos, esta columna. Tengo que contabilizar los valores de cada, no de cada columna, sino de cada observación en base a sus columnas o en base a los años y ver si la elimino o no. Por si la duda o alguien se pregunta cómo lo hice, definí un umbral. Dije 12, chicos, acá por 0,7 porque 0,7 es el 70%, pero 12 son la cantidad de columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, son 12 columnas. En base a esas 12 columnas yo tengo que quedarme con las filas que tengan por lo menos el 70%. ¿Cómo elimino? Con la función dropNav, pero acá uso un parámetro trish en base al umbral y digo que lo elimine en axis igual a 0. Ejecuto esto, piripip, tengo la palabra educación igual a educación.dropnat. Tal vez le convenga poner otro nombre a la variable para no perder acá en este caso mi archivito data frame.
y no volver a cargarlo. Pero bien, a ver, esa es la estrategia que yo elegí. Todos los nulos, por lo menos todos los que tengan menos del 70%, todos los que ellos que tengan menos del 70% de su dato, lo elimino. Y me quedo, a ver, ahí está. Me quedaron estos valores. La primera tiene, miren, me quedo la uno, la 2 y la 3. Acá no se los ve, ¿no? A ver, is null. Bueno, a ver, veamos una cosa acá. Educación. Nos vamos a poner info. Ahí está. Bueno, ahí tengo acá tengo la fila cero, la uno, la 2. Ahí están. La 3. Ahí están todas las filas. Perfecto. Acá solamente estoy viendo las que tienen valor en nulo. La uno tiene valor en nulo, la 4 tiene valor en nulo, la cero y la 2 no. La cero, la 2 y la 3 no tienen valor en nulo. Listo. Ahora, ¿qué hago con esos valores nulos? Yo ya se los comenté, quiero comentarlo de vuelta porque esto me parece muy interesante. Dije, acá tendría que hacer algo más profesional y decir, calculo de vuelta el promedio para ver si, o la diferenciación, o la diferencia entre cada uno de los años, para ver si hay algún tipo de variación o la variación es muy alta, muy baja. Alguna operación matemática debíamos haber hecho. Acá, a título informativo, para aplicar ciertas estrategias, yo estoy viendo que entre un año y otro no hay mucha variación de los datos. 34, 34, 18, 14, 12, 12, 12, 12. 44, 44, 44, 43, 43, 43, 43, 43. 36, 78, 36, 78, 36, 78, 36. Y acá bajó rápido al 2, 2, 2. 15, 15, 15. ¿Se fijan que entre un año y otro no varía o no cambia la información? Y si cambia, cambia muy poquito o va por lo menos de forma lineal, por así decirlo. Bueno, ¿qué estrategia tomé yo en este caso? Al no tener información y al promedio, por ejemplo, 18, 14, 12, 12, poner acá el promedio. Si yo hago el promedio de esto, ¿cuánto me da? A ver, déjame calcular una cosa. Yo tengo acá, por decir, eh, 18, 14, 12, 12, estoy resumiendo, 12, 12, son 80, dividido 2, 4, 6, tengo 13. Bien, imagínense si yo elijo poner acá el 13, 13, 18, 14, no es, imputar esos valores con el promedio no sería lo más adecuado, porque vemos que hay una tendencia. Como puede ser que acá tuvimos un valor bajo, después subió y después volvió a bajar, no sería lo más adecuado. Y en todo lado vemos 19, 190046, 1919, 1856, 170. ¿Qué es lo que, qué es lo que hice yo? Si ustedes se acuerdan de la clase anterior. Bueno, no voy a poner el valor o no los voy a imputar o reemplazar con el promedio. Sería muy complicado. Acá, ¿qué es lo que hice? Los datos nulos restantes se rellenarán mediante interpolación utilizando la estrategia tomada de tomar el valor del elemento posterior al dato nulo o viceversa, considerando las columnas como eje de referencia. Bueno, acá solamente separo las columnas de los años. eh,
Acá está. Desigualdad, hice una interpolación con un método bifill y después interpolé con el método ffill. ¿Cuál es bifill? En este caso particular, agarré el valor 34 y lo puse acá, lo puse acá, lo puse acá, a través del método bifill. Ahora bien, seguramente hay otros valores en los cuales no podía aplicar ese método porque no tenía un valor anterior. En este caso, yo acá no tengo un valor anterior un valor posterior al NaN, quiero decir, no anterior, disculpen. Yo no tengo un valor posterior al NaN. Entonces esto no me lo iba a rellenar como yo pretendía con el 17. Para eso apliqué ffill. Entonces, bueno, a los nulos que no podía rellenar con bfill, apliqué ffill para completarlo acá. Y entonces en este caso yo iba a tener 17,493. A ver, acá estoy haciendo una suposición, chico. Estoy diciendo, bueno, que en los años posteriores mi valor o la educación, la desigualdad educativa se mantuvo constante. ¿Está mal? Está mal. Necesitaría tener otra información. O tal vez no. ¿Por qué? Porque vemos que, o por lo menos cuando yo lo digo, o como se ven los datos, no hay mucha variación entre un año y el otro. Esto, o por lo menos este ejemplo que es de la línea 189, tendríamos que tener cuidado o buscar más información antes de aplicar este método con el ffill. Ahora, este sí tiene un poco tiene un poco de sentido que yo pueda mantener el 91,6. Acá pudo haber sido más baja, no creo. Si bien hay periodo en el que sube, baja, sube, no va a variar muy mucho. Seguramente si estuvo baja y después subió, va a ser por poco, por algún problema en particular. A lo sumo, seguramente se mantendría en 9,16. Pudo haber bajado, pudo haber tenido un número alto y bajado, pudo haber tenido un número alto y bajado, pero como a lo mucho se va a mantener en este valor. Son estrategia. Acá lo hago para mostrárselo nada más. ¿Qué es lo que tendría que ir buscando por país? ¿Qué pasó en esos años para garantizar las observaciones o los datos? Muchas veces no podemos hacer eso, digamos. O tal vez acá no se puede hacer eso. Entonces estoy planteando una suposición. Después veremos si eso es correcto o no, pero ahí se está plantando una suposición. Bueno, volviendo acá, ya ejecuté esto, tengo 177 valores. Yo no lo, a ver, eh, educación, vamos a correrlo acá, vamos a ponerlo ahí. Ahí están todos mis valores con los datos copiados, todo eso. Si supongamos que yo quiero ver la cantidad de nulos, a ver si hay algún nulo, por decirlo así. eh, Ahora cuando me acuerde, copiemos esto. Muchas veces no me acuerdo. Control V, modificado. Control C. Ahí está. No tengo ningún valor, no tengo ninguna observación con valor en nulo. Ya lo eliminé los que tenía que eliminar e interpolé los que interpolé en base a ya sea
a estos métodos BFIL o FFIL. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa me mandan un mensajito, trato de responder solo en un audio, en un texto. Bien, hasta acá chicos lo único que hicimos es la primera etapa, que ya lo hicimos antes, el data wrangling, que esto ya tendría que estar hecho, solamente se lo estoy recordando y explicando un poco. Bien, análisis gráfico y estadístico. Para este análisis chicos a ver, me centré, por lo menos, como son bastantes países, me centré en lo que me interesaba a mí, que es Latinoamérica. Entonces, hice UNDP LAC, UNDP igual a LAC, y en base a eso, rehice algunas revisaciones. Bien, acá un pequeño gráfico. Primero, ¿qué hice? Antes que nada. Hice un filtrado por LAC y dropé la columna UNDP. No me sirve, ¿por qué? Porque sería LAC para todos los países. No necesito. Los agrupé por HDI rank, que sería HDI high, medium, very high y low. Tienen un alto HDI, un medium, un muy alto y un low. A ver, acá para interpretar y jugar un poco qué información puede tener qué información me brindan las regiones de Latinoamérica. Si ustedes se fijan, número de países que tienen un HDI rank alto son 14, medios son 6, muy altos son 6 o 7, podríamos decir, y bajo es 1. Me interesa el bajo, porque es solamente uno y porque los otros tienen mejores promedios, o por lo menos mejor nivel. Bien, hago un filtrado por el HDI rank o el GDH de Japón igual a low y veo que es Haití y podemos ver tranquilamente que a pesar de que bajó su desigualdad educativa, mantiene una desigualdad educativa alta comparado a otros países. Ya lo vamos a ver, pero mantiene una desigualdad alta en relación a otros países. Bueno, es relativamente... Y acá explico, esto es algo que ustedes quiero que lo hagan ustedes, chicos, con ayuda o sin ayuda, pero ustedes tienen que entender esto. Y bueno, a ver qué digo acá. Podemos ver que Haití presenta un HDI rank relativamente alto, 163, en términos de longevidad, educación e ingreso. Estos tres valores, estos tres aspectos que estoy diciendo ahí, es en lo que se basa para calcular esto, este HDI rank, lo que implica un nivel de desarrollo bajo, por eso dice. Esto sugiere que las oportunidades no están distribuidas de manera equitativa entre los individuos de la población. En consecuencia, los índices de educación son elevados. Aunque existe esfuerzo, aunque se ven o existen esfuerzos para reducir esta brecha, luego son limitados en comparación a otros países. Eso es una observación que ustedes tienen que hacer al aplicar algún tipo de ejecución. Comentar bien, detallar bien por qué sale, de dónde sale. Bien. Vemos los que son very heights, ordenado todo. Como podemos ver, increíblemente a mi sorpresa, Argentina, increíblemente yo me sorprendí, pero en realidad lo que se trata en educación, aunque cada uno tenga su punto de vista, Argentina tiene escuelas, y lo sé por experiencia propia, con escuelas que son bastante inclusivas, la desigualdad es muy baja y se lo ve en los datos acá. Por lo menos Chile y Argentina tienen una desigualdad educativa muy baja con respecto a otros países de Latinoamérica y otros países de otros continentes. Bueno, como pueden ver acá tenemos todo.
los datos, Trinidad y Tobago, Bahamas, bla, bla, bla. A ver, acá hice un pequeño intercambio. Yo a este código ya lo había trabajado. Me había equivocado en el proceso en el proceso de las interpolaciones y me llamó algo la atención que en este caso arreglé ese error, pero para mostrárselo y comentarlo, lo volví a crear de forma a propósito de ese error para que veamos unas cuestiones. Acá es donde se aplica la intención del análisis estadístico y de todas estas cuestiones que estamos viendo en esta primera etapa. Eh, Básicamente, en el error que a mí me había aparecido por hacer mala interpolación, en la desigualdad del 2010, Trinidad y Tobago en vez de tomar 9,71 tomó el valor este 57,0. Yo acá estoy provocando el error nomás, chicos, tengan en cuenta. Haciendo la gráfica, a mí me tocó esta gráfica. Porque acá con los numeritos muy lindo, todo muy bello. Si se fijan, acá hice un melt de las variables. Hice lo siguiente, tabla igual a un BH columna, que BH es Latinoamérica, pero en very height, con un GDH muy alto. Y bueno, tomé las columnas con el país y los años. Acá hice cambio de formato con un melt para poder graficar lo siguiente, chicos. Esto. Ven como todos son relativamente bajos, excepto, bueno, no, estos son tienen acá por lo menos la desigualdad educativa muy baja. Ar- Argentina es la naranjita, que está acá, ti, 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 ti. Chile la celestita. Bueno, a ver, esto me llamó la atención a mí, que puede ser acá un error. ¿Y por qué pasó eso? ¿Qué pasó acá que me sale este error? ¿O qué pasó acá que tengo este gráfico así? Hizo que vaya a ver los datos y después me di cuenta que, bueno, cuando yo hice la interpolación, este error no correspondía. En este caso, porque el error está provocado, nomás acá cambié el valor, lo hago al gráfico nuevamente y ahí sí ya tengo, por lo menos los que son países latinoamericanos con un alto o very high eh, HDI. Bueno, Argentina está en esto que es la naranjita, como dije. Si nosotros nos fijamos acá, Argentina tiene un HDI rank 47, Chile un 42, muy alto. Me llamó la atención porque que Brasil no esté acá, me llamó muchísimo la atención. Bien, arreglé esto. Para esto sirven los gráficos, chicos, para esto sirve el análisis, para tratar de interpretar si tiene sentido lo que estoy viendo en un gráfico, si me parece extraño. Esto me hizo ir a ver los datos y me di cuenta que hice una interpolación. Estaba haciendo una interpolación errónea. Este gráfico sí me gusta un poquito más. Y bueno, acá hago el comentario. Trinidad y Tobago notamos un salto significativo en la desigualdad educativa entre 2010 y 2011. Este aumento podría ser un indicio de un valor atípico o de un error en la carga de datos. Para confirmar esto es necesario revisar los datos originales. Bueno, lo dejo que ustedes lo sigan leyendo. Esta guía, tómala como una guía, chicos, para hacer su trabajo. Hay algunos tips. Bueno, después vamos a hacer el estudio. Por otro lado, vamos a buscar otros países con un alto desarrollo humano para evaluar el caso de Argentina, que es lo que me interesaba a mí.
Vemos cómo está la distribución del HDI rank y la distribución de la desigualdad en el 2021 para hacer una comparación. ¿Cómo puede ser? Argentina 12 tiene 9, acá tiene un 11%, acá tiene un 18%. Son comparaciones, acá uno, en este caso yo no hice una observación, tendría que haberla hecho, pero hay algunos gráficos que los voy haciendo para comparar cosas, nada más, para ver, no necesariamente va a estar en el análisis. Traten ustedes de todo lo que pongan, chicos, hagan una explicación. Si no van a hacer una explicación, no lo pongan al código. Acá de curioso nada más, me fijé, me llamó la atención que Brasil o que Argentina tenga un alto un GDH y no esté Brasil. Hice una comparación, básicamente, para ver cómo la desigualdad educativa en los años, bueno, acá si bien tiende a la baja, tiene una mayor desigualdad educativa con respecto a nosotros. O por lo menos hasta el 21 era así. No seguí con el 25, tendremos que actualizarlo a ver si cómo cambió, si varió en algo esto. Bueno, acá estamos ya haciendo análisis, chicos. Yo todavía no hice ninguna comparación de variable, nada, pero estoy mostrando algunos de los pasos nada más. Usualmente va a servir esto para detectar algún error, algún patrón. El patrón que estoy viendo que muchos países de Latinoamérica, especialmente Argentina, mejoraron, o todos mejor, en realidad todos los países mejoraron de cierto punto, algunos de mayor o menor medida, la desigualdad de educación en sus países. Bueno, acá, por si las dudas, guardé esta tabla la guardé en un CSV porque tal vez la iba a usar para algún dashboard o alguna presentación. Por si las dudas, tabla punto o el data frame tabla lo creé, ¿dónde lo creé? Punto log, lo creé muy arriba de tabla. Acá está. Ese data frame, por lo menos ese data frame, me lo guardé acá. Eh, Ahí está. Archivo Very High Latinoamérica. CSV, por si lo necesito aplicar un gráfico, por ejemplo, en Power BI. A ver, chicos, muchas veces el análisis lo hacemos acá en un Jupyter Notebook, en un Colab. Hacemos los filtros y nos quedamos con un data frame. Ese data frame lo bajamos un CSV y lo aplicamos o hacemos unos gráficos mucho más lindos o gráficos interactivos con Power BI o con la herramienta que a ustedes les guste. Bien, eso es lo que hice yo acá. Estos gráficos de título para yo entender nada más la información, después los vuelvo a crear en base a los archivos que voy creando acá. Lo vuelvo a ejecutar o vuelvo a diseñar en Power BI, por ejemplo. Bien, etapa 3, análisis de correlación y dependencia entre variables. Si hay algo que yo no le dije, por ejemplo, acá me estoy asentando en qué relación existe entre desigualdad educativa y la clasificación del índice de desarrollo humano IDH. Estoy haciendo una pequeña evaluación o comparación entre esas variables. Y hago un mapa de calor. Lo que me interesa a mí estudiar es por cada año cómo es la relación del HDI rank. Después vamos a discutir, o por lo menos después yo se los voy a consultar. ¿Por qué acá me da 1,11,9,9, 0,9, 0,98? Eso se los dejo para tarea. ¿Por qué tengo esta correlación positiva
muy fuerte. Después se los voy a preguntar, chicos, así que anótenlo ahí, graben esta partecita y quiero saber de ustedes por qué dicen que entre año y año, obviamente acá la diagonal no cuenta, pero mírense, entre el 2010 y el 2011 es uno, son relaciones muy fuertes. Llamativa, eh, es llamativo. ¿A qué creen que se deba? Se los dejo a ustedes. ¿Por qué me da una correlación fuerte entre año y año? Bien, estudiemos lo que nos interesa a nosotros. El HDI rank y los años también tienen una relación fuerte. Es lógico. No es tan lógico, ¿no? Esperen. HDI rank no tendría que ser tan alto porque ese es un valor que se calcula todos los años. O sea que el HDI rank del 2010 no tiene que ser igual al del 2021, no tiene que ser igual al del 2011, etcétera, etcétera. Y según lo que yo le dije, el HDR de Iran estudia, de menú segundo, eh, longevidad, educación e ingreso. Bueno, ahí tiene razón de por qué tiene una correlación bastante significativa o por lo menos casi fuerte. Obviamente, uno de los factores que estudia el HDI rank es es la educación. Y acá el 21 tendría que ser alta porque corresponde a ese año. Y los otros, bueno, bajan o son iguales o menores al 80%. Pero bueno, si yo le digo por qué el 80% acá, van a resolver la pregunta que les dejé pendiente. Lo único que voy a decir que HDI rank tiene una correlación fuerte para cada uno de los años. ¿Tiene sentido? Tiene sentido porque uno de sus aspectos es la educación. Ahora, que tenga una fuerte para los años anteriores al 2021, está raro. Yo sé por qué es, pero eh, cuando consulte a qué respuesta, cuando me den la respuesta de por qué tiene una correlación fuerte entre año y año, les digo por qué es fuerte acá también. Bien, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que yo HDI rank puedo no tenerlo en cuenta en mi estudio. Con tener las desigualdades educativas ya me es suficiente. Puedo obviar esta variable. Bueno, y acá hago una comparación entre el 2010 y el 2021. Y acá se ve, bueno, obviamente si yo tengo una relación del 1, 2010 y 2021, ahí está. 0,97, una gran relación. Ahí está, y se lo puede ver de forma, por lo menos lo podemos ver acá con un gráfico de LMplot de Seaborn. Ahí está. Si bien hay puntos que están extremos, la mayoría está cerca a la gráfica. Bien, evaluación de la distribución y la asimetría. Veamos un poquito esto. Hice este histograma. Acá está, conté la cantidad de frecuencia de la desigualdad educativa por cada año, 2010, 2011. Por si las dudas, fíjense en que hice un melt por si la duda, para que veamos en qué formato está esto. Eh, lo voy a poner acá, código. Este es un formato largo que tomé para cada país, cada año. Lo que estaba esto en columnas lo pasé a tres columnas con la observación esta. Bien,
¿Qué podemos decir de acá, chicos? Miren, asimetría positiva desde ya, la cola va hacia acá. La mayoría de mis datos están entre, vamos a poner, vamos a decir, entre, digamos, cero y 15 aproximadamente. Y como podemos ver, la mayor conjunto de datos entre 0 y 15 son los años 2017, del 2016 al 2021. Después la menor cantidad son los años del 2010 al 2015. Acá hay una distribución que es lo que muestra. Por el momento, lo que puedo decir de acá, chico, que tengo mayores datos dentro de los niveles bajos de desigualdad educativo con respecto a los altos. Eso es lo que vamos a decir ahora. Mi asimetría es positiva, pero ¿por qué? Porque los niveles de educación o la desigualdad de educación es baja en el mundo entero. Podemos observar cómo se distribuye el índice de desigualdad educativa a lo largo de los distintos años, evidenciando una disminución de este indicador a medida que transcurren los años. La distribución proyecta una simetría positiva, concentrando la mayor cantidad de observaciones en índices de menores a 20. Esas son las observaciones más o menos. Valores atípicos. Bueno, acá muestro, no tengo valores atípicos. La distribución quedó bastante bonita en el 2015 al 2021. Así que mundialmente no hay valores, no se van los valores de desigualdad, no se van en los rangos establecidos. Pero yo por lo menos traté de verlo en Latinoamérica, si es que no me equivoco. Sí, lo vi en Latinoamérica y acá sí tengo valores atípicos. ¿Por qué lo hago, chicos? Para mostrarle un poco las estrategias que podemos implementar. Una de las estrategias fácil es eliminar los datos atípicos. Pero yo dije que no se pongan en eso sin justificar. A ver, un dato atípico acá por lo menos, eh, acá me afecta, no me afecta en mi estudio, porque son los menores, son los menos para una determinada región. Para todo el tab de los datos, no tengo valor atípico. Entonces, estos datos yo los podría manejar con estos valores sin eliminarlos. Sin eliminarlos, yo los puedo manejar. Primera opción es eliminar esas observaciones. Yo no la eliminaría porque eh, debido a la cantidad no me afecta. Poca cantidad no me afecta los datos. Otra técnica, chicos, si es que no quieren tener esto, pero ojo, digamos, no necesariamente sea buena, es aplicar la técnica de Winsorización. Winsorización, disculpe, siempre lo digo mal. Básicamente me va a limitar los valores extremos de los datos para reducir el efecto de las variables atípicos en, en un análisis. A ver, ¿qué es lo que quiere decir este Winsorización? Que me los va a acercar ya sea al 95% de mi dato o al 5% de mi dato. Depende de qué lado del bigote esté. Hay una función que se extrae de esta librería, este CIP.statmats o mstats, se llama Winsonorize. Le delimito un límite 0,05, 0,05, un porcentaje muy chiquito. Y bueno, digo, voy a crear un nuevo data frame de Latinoamérica, columnas a completar. Si ustedes se acuerdan, columna a completar son las columnas del 2010 al 2021.
hago la función apply. ¿Y qué es lo que va a hacer? Si mi valor X está por fuera del intervalo, lo va a tratar de agregar, o sea, fuera de este intervalo, lo va a tratar de acercar lo más posible a estos valores. No necesariamente lo va a hacer a todos, pero va a tratar de acercarle lo más posible. Bueno, acá lo tenemos el código. Lo muestro después de aplicar la Winsonorización, graficamos y podemos ver que en realidad nos acercó una buena cantidad de datos. ¿Y esto me va a afectar a mi estudio? No, no me va a afectar. Pero es una estrategia para implementar o buscar estas cuestiones. Bien, a ver, denme un segundo. Disculpen. Bueno, acá les dejo un poquito también para que lean. Quinsonarización permite limitar los valores a los percentiles especificados. ¿Qué quiere decir eso? Que los valores más bajos se ajustan al percentil 5 y los otros al percentil 95. Hago una pequeña aclaración. Este conjunto de datos en particular no es necesario aplicar esta estrategia, sino que se lo hice para mostrarle el funcionamiento nada más de cómo aplicar ciertas estrategias a la hora de manejar datos extremos. Bien, chicos, análisis descriptivo muy rápido. Planteo una pregunta: ¿cómo se distribuyen los valores de desigualdad educativa en un año específico? Vi que muchos hicieron algo similar a esto. Perfecto, muy bien. Tienen un poco ya la tarea avanzada. En base ya al dataset modificado con los nulos, cuando interpolé los valores nulos, eliminé algunas filas. Empecemos con el análisis. Miren, yo comparo en el 2010 contra el 2021. ¿Cómo se extienden los valores, por lo menos, para cada una de las regiones? Ustedes fíjense en acá, no hice ninguna reseña, pero básicamente miren cómo los datos acá eran más extendidos, acá se concentran en esta parte. Más que, a ver, vamos, esperen que perdí mi puntero. A ver si tengo uno acá. Tengo ningún punterito. A ver, déjenme ver si tengo un puntero, chicos. Esperen un ratito. Ah, lápiz inteligente. Bueno, no importa, vamos a usar este. Acá está. Miren cómo en el 2010 tengo los datos, por lo menos, la distribución es más extendida que en este caso. Acá los datos están más concentrados en esta parte. Fíjense, si bien tengo datos por acá, la concentración de datos acá en el 2021 se centró entre el cero y digamos cero, si bien no está en el cero, entre el cero y el 20. A diferencia de esto, que los datos están más dispersos. Vamos a venir acá a ejecutar un toque esto. Ahí está. Bien, bueno, acá hago una distribución a lo largo de los años para ver cómo estuvo distribuido. Esto ya se los comenté hace rato. ¿Qué conclusión saco de esto? Que los datos obtenidos evidencian un cambio significativo en la desigualdad educativa a nivel mundial entre el 2010 y el 2021. Mejoró o se redujo la desigualdad educativa en esos 10 años o 11 años.
Eso es lo que sacamos de esta visualización o de este primer análisis. Algo que no le comenté, que creo que lo hice acá, esperen, no está acá. Ah, no, no está acá. Bien, una última pregunta. ¿Qué patrón o tendencias temporales se observan en la desigualdad entre 2010 y 2021? A ver, chicos, miren esto. Hice un gráfico por cada país, pa, cómo fue la desigualdad educativa para cada país. No es un gráfico lindo de entender ni de ver, no se entiende muchos colores, mucha información. A ver, ¿qué puedo hacer acá? Estoy viendo una visión global de todos los países. O sea que hagamos de cuenta que el mundo es un solo país y vemos cómo evolucionó en el mundo la desigualdad educativa en estos años. Bien, hago un group by por los años. Acuérdense que yo tenía este formato a lo largo, entonces por cada año hice el promedio, lo ordené y tengo esta gráfica que se entiende mucho más clara. Este código no lo tienen, lo hice hace poco, antes de iniciar esta clase. Se los dejo si lo quieren copiar, ahí se lo muestro un ratito. Pero básicamente lo que estaba acá con línea de colores por cada uno de los países, hice uno solo por cada uno de los años y vemos cómo claramente el mundo, o por lo menos la desigualdad educativa en el mundo, tiene una tendencia a la baja. Puede ser que esté un poco sesgada entre los máximos y lo mínimo, no me puse a fijarme en eso, pero la tendencia a la baja es básicamente lo que se ve en esta gráfica, lo cual está bueno. Bueno, después hay otros gráficos, ya dice la desigualdad educativa entre los PNDU o las regiones, marcando por color cuáles son las que mejor están, las que están en intermedio y las regiones que peor están con su desigualdad educativa. Bueno, acá un poquito de lo que ya vimos anteriormente, como una pregunta. ¿Existe relación entre la desigualdad educativa y el... Sí, existe una relación. Bueno, esto ya lo que... Y por último, pero esto lo vamos a ver más adelante, acá yo los dejé tablas auxiliares, porque son tablas que voy a usar para crear mi dashboard. Son tablas que generé acá, funciones que generé acá, pero que las voy a llevar a mi Power BI para crear mi tablero de control. Perfecto. Eh, con esto terminamos, chicos. La próxima vez que tengamos una clase ya nos vamos a ver de forma en directo. Vean, traten de revisar este archivito como una guía. Eh, una cosa, les voy a habilitar ahora el segundo, la segunda etapa del proyecto, donde van a tener que poner, o por lo menos van a tener que hacer la parte de limpieza de datos y el análisis. Como vieron, se puede hacer conjuntamente, no es complejo, se tienen que sentar un par de horas viendo un poco ahí, van a tener 2 semanas. eh, Voy a publicarlo en la plataforma cuando es la fecha de apertura y cuando es la fecha de, de cierre, no se preocupen, porque lo que sigue ahora es pasar toda esta información a Power BI, aunque acá voy a ser un poco más... bueno, yo voy a explicar Power BI, pero ustedes si quieren hacer las presentaciones en otras herramientas están libres. Le dejo esa libertad. Bien, así que sin más, espero que tengan un buen fin de semana. No se preocupen por el proyecto, todo lo voy a dejar bien definido ahí en la plataforma. Saludos y cuídense.
Vamos a dejar de